La semana pasada vivimos una situación que nos dejó a todos bien impactados por lo grave del hecho. De hecho, hoy día hay además valga la redundancia, una convocatoria del Colegio de Profesores o de profesores de distintas regiones llamando a manifestarse por el peligro de alguna manera en la que los ponen cuando están en situaciones de riesgo de violencia con alumnos o con apoderados, incluso lo hemos visto. Esto fue en un colegio de Trehuaco, en la región de Ñuble, que supimos que un menor de 14 años agredió a una profesora, dejándola grave, con fracturas, internada. Hoy sabemos que está un poco mejor, se está recuperando. Pero luego supimos que se trataba de un niño del espectro autista, un niño TEA. Y ahí vinieron las complicaciones, y lo digo ¿por qué? Porque obviamente hay que evaluar la situación desde otra mirada, con otra perspectiva. Y lamentablemente supimos que incluso la familia de este menor empezó a recibir amenazas de muerte. Dejaron de hablar con los medios, no quisieron dar declaraciones. Y también hay que ponerse, por supuesto, en el lado de los profesores y profesoras que de pronto están sometidos a un estrés, a un riesgo y a una situación con herramientas que no tienen y que no manejan. Nosotros hicimos el ejercicio de conversar incluso con docentes que trabajan en los programas de integración escolar, en los PIE, a lo largo del país, y nos contaron testimonios e historias bien complicadas, y por eso decidimos en este lunes de salud mental traer a la profesora diferencial, convención en discapacidad intelectual, especialización en TEA, además a través de FLICH, y que es la coordinadora internacional de educación emocional y bienestar, jefa de la carrera de pedagogía en educación diferencial de la Fundación Liderazgo Chile, Carolina Pizarro, porque ella trabaja además precisamente capacitando a profesores que tienen que trabajar día a día con niños y niñas TEA. Así que, Carolina, agradecemos que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Desde FLICH estamos muy contentos y contentas para poder abordar esta temática muy, muy complicada, ¿o no? Desde los distintos puntos de vista. Absolutamente. Partamos por tu propia experiencia, Carolina, que preparas a docentes para enfrentar el trabajo en aula con los menores que requieren necesidades y herramientas distintas. ¿Nuestros docentes están preparados para abordar estas situaciones? Wow, una tremenda pregunta. La voy a abordar desde la experiencia, desde la literatura también científica. Para poder estar preparados, primero tenemos que hacer una concientización a nivel nacional sobre las políticas que sustentan educar en la diversidad. Uh-huh. Si estamos preparados, yo diría que falta muchísimo. Nosotros en el año 2006 contamos con la Ley General de Educación, la cual hace un cambio radical en las políticas, específicamente en lo que tiene que ver con la integración hacia la inclusión. En el 2006 se comienza a hablar de inclusión y comienza este movimiento potente de las capacitaciones en diversificación, en inclusión, en diversidad, en el diseño universal para el aprendizaje. Pero no son suficientes porque no es solamente la falta de capacitación de los y las docentes o de los equipos directivos de la comunidad completa, sino que es un cambio desde lo más macro, desde el sistema. Porque estas capacitaciones deben ir acompañadas de los recursos correspondientes, ¿cierto? Ya sea con material didáctico, menos estudiantes en el aula. Como bien decía Sandra, ustedes tuvieron la oportunidad de estar con con la gran parte de los docentes a nivel nacional, y una de las cosas que más aqueja es la cantidad de estudiantes al interior del aula. Por aula, claro. Por aula. No solamente, ¿cierto?, eso pasa acá en Santiago, sino que yo he tenido la oportunidad de estar desde Arica a Puerto Williams, conociendo todas las realidades particulares, subvencionadas, municipales, contextos que son súper complejos, porque no es solamente yo me capacito, tengo el conocimiento, sino cómo esto yo lo puedo aplicar en el aula. Y en este caso en particular que nos convoca, que nos sirve para hablar de, obviamente, y proyectarlo, ¿no?, y expandir mucho más el tema, pero además en este caso en particular, cuando se hablaban un montón de cosas que, bien lo decía Sandra, hay cosas que de pronto podemos comentar y no utilizar los términos correctos, ¿no? Exacto, en términos, tal cual. Eso es súper importante, sí, aclarar esos puntos, y también ciertas nociones o ideas que hay respecto, por ejemplo, a la reacción violenta de este chico, si esto es habitual o no. Perfecto. Esto de las salas que son de la inclusión, ¿no? Pero claro, hay un tema que tiene que ver con tratamientos distintos. Exacto. Y lo que decías tú, de una profesora que está probablemente llena de gente y que a lo mejor no tomó tampoco la actitud correcta o el camino correcto.
Bien, Cristian, bien. Buenísimo lo que tú estás comentando, me encanta, porque así... ¿Ah? No, es que son temas... La es que nos llega mucho la educación a nosotros. Sí, porque así empezamos a generar conciencia. Hijo de Promufe, además. Entonces, buenísimo. Sí. Excelente, qué mejor entonces. Mira, wow, es que hay hartas aristas en lo que tú me estás comentando. Yo partiría primero y quiero darme esta oportunidad de poder comentarle a todas las personas que nos están escuchando en la 91.7, en la señal online, también radial, que existen muchas... Chile ha ratificado convenciones internacionales. Una es la de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, pero también hay una bien importante que es la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Yo he escuchado muchísimo y he leído muchísimo durante este tiempo, desde que pasó la lamentable agresión, ¿cierto? Y digo por ambas partes, lamentablemente por ambas partes, qué pena que hayan tenido que pasar este momento y qué pena que se esté sufriendo por ambos lados, pero comentarles que los estudiantes o las personas o la comunidad autista, como deberíamos llamarlo, comunidad autista, ya no son agresivos. No son agresivos, porque esta situación en particular podría haberle pasado a un estudiante que no tuviese la condición del espectro autista. Entonces ahí hablamos de neurotípico y de los neurodivergentes. Personas, ¿cierto?, neurodivergentes como las personas TEA y personas neurotípicas, personas que no tenemos, ¿cierto?, esta condición asociada u otra. Entonces, han pasado muchos casos a nivel nacional, las agresiones de este estudiante el año pasado que le sacó casi o le movió la mandíbula a este profesor. Hace poquito la otra noticia de la otra agresión del estudiante que no tienen una condición o un tipo de discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que gatilla todo esto? Primero, uno debe conocer qué es lo que provocó esta desregulación emocional y conductual. ¿Qué pasó antes? ¿Cierto? Muchos hemos escuchado y leído el tema de que escribe, no me sirves en la sala de clase, ¿cierto? Si no me sirves, ¿para qué estás acá? Tú no eres el abogado, ¿cierto? Defensor de los compañeros. Entonces, ¿qué cosas gatillaron en esta desregulación emocional y conductual? ¿Por qué hablamos de emocional? Porque yo me desregulo con mis emociones. Cuando yo no puedo gestionar esas emociones, no las gestiono, no me ayudan a gestionarlas, por supuesto que voy a caer en algo conductual. ¿O no les ha pasado a ustedes que de repente se enojan por algo y sienten esa desregulación emocional que de repente puede caer en algo conductual, como patear ahí la mochila lejos, tirar la cartera a la punta del cerro? Todas esas cosas son gatillantes o son, mejor dicho, desregulaciones emocionales y conductuales. En Chile, yo sé que acá no nos están mirando, ¿cierto? Esto es solamente radial. Pero yo creo que... Sí, nos están mirando por el streaming. ¿Sí? Nos están mirando, ya. Entonces te mando un saludo a todos y todas, todos los que me conocen ahí a nivel nacional. Miren, yo les quiero mostrar la cantidad de decretos que se han promulgado, leyes, ya hasta hace poquito, el 10 de marzo se promulgó el dictamen, si no me equivoco, 707, si no me equivoco, todavía no me salió hace poquito, que es para los colegios particulares pagados. La cantidad de decretos y leyes que los profesores deben, ¿cierto?, apropiarse para poder hacer clases en un contexto lo más, entre comillas, le dice la gente, normalizado. Nosotros podríamos decir desde la diversidad. Esta agresión que sucedió con la profesora en específico tiene que ver con, primero, la ley 21.545 que se promulgó en marzo del año 2023. Luego apareció en diciembre del mismo año el instructivo 586. Después, el mismo año, aparece la circular 707 de educación inclusiva. Nos aparece el protocolo DEC de desregulación emocional y conductual. Todo eso que es la ley que tiene que ver con la ley TEA es para que los colegios se empiecen a apropiar y trabajar en estrategias para regular a todos los y las estudiantes. Y cuando a mí me toca ir, ¿cierto?, a estas capacitaciones, yo le digo a todos los docentes, no solamente para estudiantes con TEA, sino que también para todos y todas. Si todos nos desregulamos en algún momento. Exacto. ¿Cierto? Pero pasa también que uno piensa, claro, existe una ley TEA que nosotros tuvimos aquí una vez, me acuerdo, a un colega que es TEA, y él mismo decía, es una ley que es un tremendo avance, pero tampoco es necesariamente todo lo que necesitamos, porque estamos hablando de requerimientos muy distintos y muy de persona a persona, y eso hace que sea muy complejo. Yo te decía que habíamos hablado con muchos profesores que nos hablaban, por ejemplo, de las situaciones, ¿no?, de que existen grados, y voy a leer textual así algunos de los datos que nos mandaron, por ejemplo. Nos dice, el grado 1, por ejemplo, requiere apoyo leve, un grado
grado 2 requiere apoyo sustancial y un grado 3 requiere supervisión constante. Además, eso va de la mano del porcentaje de discapacidad asociado. ¿Qué se hace en una escuela? ¿Cómo se regula cuando no aguantas la atención si tienes la mayoría de los alumnos sobre un 70% de discapacidad y que necesitan habilidades de la vida más que un currículum? Y lo complemento con lo que nos envía aquí también una auditora, Mónica, que nos dice: tengo una amiga con un hijo TEA y mucha gente le aconseja que no lo ponga en un colegio especial porque sería un daño para su calidad de vida. Obvio, pensamos todos en integración y demás. Pero dice, pero el niño tiene 7 años y recién el año pasado dejó los pañales. Claro. Entonces piensa, también estamos velando realmente por la calidad de vida de ese niño, porque por integrarlo en una realidad en que están con todos los alumnos, le estamos dando la atención y le estamos respondiendo como él o ella requiere. Claro, Sandra. Sí, mira, lo que tú me estás comentando de los niveles, que son los grados de severidad del TEA, eso están en el manual del DSM-5. Ya ahora tenemos un manual actualizado del año pasado, que es el manual DSM-5-TR, que es el texto revisado. Y algo bien fundamental que aparece ahí para poder darte respuesta a tu como pregunta, acotación, ¿cierto? Es que en ese manual aparece y nos define qué es lo que es un TEA. Entonces yo me pregunto si a nivel nacional o la profesora o los profesores que están en colegio conocen realmente qué es lo que es el TEA. Y yo les voy a decir que es un déficit en la comunicación y en la interacción social. Eso es en específico. Por lo tanto, las instrucciones que yo le voy a dar son distintas. Las instrucciones que yo le voy a encomendar al estudiante deben estar basadas en una diversificación de la enseñanza, como lo propone el decreto 67, por ejemplo, y el decreto 83. Es tanta la cantidad de documentos que los docentes deben apropiarse y cantidad de metodologías que efectivamente hay detractores cuando dicen, por ejemplo, detractores cuando dicen: ¿será viable tener un estudiante con TEA de 7 años u 8 años en una escuela regular? Si ustedes me lo preguntan a mí, yo le diría, por supuesto que es viable. Aunque no se haya sacado los pañales, aunque no aprenda a leer, aunque no sepa escribir, porque lo que nosotros abogamos en la inclusión es trabajar desde la heterogeneidad, no desde la homogeneidad. Acá cuando uno se casa, cuando uno pololea, todos pensamos distinto, ¿no? Porque si pensáramos igual, yo creo que no llegaríamos a ningún puerto. Pero cuando uno piensa distinto al otro, uno llega a debates, a diálogo, empieza a co-construir, a resignificar esa vida. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿es viable o no? Yo les diría que por supuesto que es viable. No deberían segregarse en escuelas a lo mejor especiales, a no ser que fueran grados mucho más severos. Cuando es funcional el estudiante, por supuesto que se puede incluir en un contexto regular. ¿Qué es lo que pasa? Es que los docentes no han recibido la formación. Y yo siempre le digo a todos los profesores a nivel nacional que me ha tocado estar, a las regiones maravillosas, que les mando un saludo a todos los profesores que siempre me están apoyando, les digo que cuando uno trabaja desde la heterogeneidad, ¿cierto? Y se va apropiando de las estrategias de regulación emocional, de la diversificación, por supuesto que todo mejora. Pero ¿cuál es el problema? Es que la ley salió en el año 2023. Claro. Y en el mismo año tuvieron los profesores que implementar las estrategias sin saber nada. Y esto parte de la formación inicial docente. Pero además hay otra cosa, ¿no? Lo comento acá sobre la mesa, que estamos hablando de, ¿puede un niño o niña de 7 años estar incluido en un colegio, comillas? Claro, ¿no? aula regular. Más regular. Pero pocas veces nos hacemos la pregunta al revés. Cómo nosotras de los colegios regulares adaptamos a los niños. Exacto. Es como que los niños se tienen que adaptar a esta regularidad y no nosotros adaptarnos al revés. Y ahí incluyo a los profesores, pero también a la comunidad, porque tú dices... La implementación, siempre la implementación. Y es muy cierto, ¿no? Los profesores, profesoras no están todavía, porque esto es un proceso, evidentemente, exacto, y lo van a estar, ¿no? Pero es un proceso, no están todavía capacitados. Nosotras, sociedad, ¿estamos capacitados para hacer eso? Yo me hago la pregunta, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Como sociedad nos falta muchísimo. No. Porque imagínate que para concientizar, porque a mí no me gusta hablar de sensibilizar, porque cuando hablamos de sensibilización del tema es como de las emociones. Y además como que si fueran insensibles. ¿Cierto? Fuéramos insensibles. Claro. Bien, Cristian, sí. Bien, eso sí. Primera persona que me dice eso, porque todo el mundo me dice, ¿pero por qué, profe, usted habla de concientizar y no sensibilizar? De concientizar, porque hay que hacer un cambio estructural en la conciencia, en nuestra estructura cognitiva tenemos que hacer ese cambio, ¿cierto? Es complejo poder yo decir, lo atiendo al estudiante dentro del aula regular. Por supuesto que es complejo porque la ley llegó, inmediatamente tuve que empezar a trabajar con esa ley.
¿Por qué yo lo que digo y llamo ahí, no sé, a las políticas gubernamentales, a las personas que hacen las políticas, que a lo mejor den un tiempo, primero nos preparen, primero viene la formación. Oye, ¿sabes que en 2 años más va a salir esta ley, que es la ley de protección integral de las personas con TEA, donde esta ley fue trabajada con 3 ministerios, y no es solamente un ministerio, esta es una de las pocas leyes que tiene 3 ministerios que trabajan de forma articulada, que es el Ministerio del Trabajo, de Salud y de Educación. Exacto, y que no sea tan riguroso, tal vez darle esa flexibilidad, porque si no se trabajó en una implementación, en un proceso de implementación, Claro. hoy día la puesta en marcha nos está dando cuenta que no están las condiciones para que esto empiece a funcionar en el día a día, porque estamos pensando, por ejemplo, tú hablabas al comienzo, Carolina, cuando hay un niño desregulado, por ejemplo, se supone que no se puede sacar del aula, no se puede llevar a un sector aparte, pero ¿qué pasa con ese niño cuando se pone violento, Claro. con la profesora y todo? Y no solo qué pasa con ese niño, qué pasa con los demás niños que Por lo están supuesto, viendo. sí. O sea, porque un niño de 14, de 12, a lo mejor lo entiende, pero ¿qué pasa con un niño de 8? ¿Qué pasa con un niño de 9? ¿Y qué pasa con la misma profesora o profesor? ¿Qué hace para tratar de controlarlo? Si tampoco lo puede tocar, tampoco lo puede tomar, que probablemente es un poco lo que pasó. O sea, si yo veo que agarran un palo y me vienen a atacar, de verdad es una situación súper compleja. Sí. Y no digo que sea culpa del niño, no, absolutamente por no. supuesto. Pero es culpa de que en el proceso de implementación no estén las herramientas para que sepamos cómo reaccionar en ese momento. Claro, mira, existe, cuando se promulga esta ley 21.545, en diciembre, en agosto de ese mismo año, del 2023, aparece las recomendaciones del protocolo D, que es la desregulación emocional y conductual, donde todos los colegios a nivel nacional deben cambiar, ¿cierto?, sus protocolos de actuación. Existen 3 niveles o 3 etapas de desregulación emocional, la etapa 1 y la etapa 2. En estas 2 etapas yo lo puedo regular con las estrategias que yo he ido aprendiendo. Vamos a suponer que el profesor fue capacitado, qué sé yo, etcétera. Puede regular ese estudiante al interior del aula. Pero cuando estamos en una etapa 3, ya se requiere sacarlo del aula. Claro. O dejarlo al interior del aula y que todo el resto salga. En los países que son inclusivos, salen todo el resto y el estudiante que está desregulado queda al interior del aula. ¿Por qué? Porque al sacar a este estudiante del aula se va a desregular mucho más, porque va a escuchar los sonidos que están alrededor, los colores, las personas que van a empezar a preguntar qué es lo que te está pasando, y todo eso va a aumentar la desregulación emocional y conductual. Lo que pasa en nuestro país, y lo digo desde mi propia experiencia personal, esto no es personal, es que no estamos preparados como comunidad somos buenos ciudadanos, ¿cierto? Vamos a formar buenos ciudadanos, pero cuesta porque no tenemos los recursos. Los recursos no están. El ministerio dice, tengan aulas de regulación emocional. No tenemos aulas. En los colegios no hay espacio ni siquiera para tener a los estudiantes al interior en una buena sala, y nos están pidiendo material didáctico de regulación emocional, que además son carísimos. Y yo con esto quiero decir lo último, que es el tema de la formación inicial docente. La formación inicial docente debe cambiar sus mallas curriculares de los profesores de educación general básica. Por ejemplo, yo no veo inclusión, diversidad. Entonces estamos insertando profesores con las habilidades del siglo XXI, pero que no están considerando la atención a la diversidad. Claro. Somos todos neurodiversos, ¿o no? Sí, porque además lo decías, ¿no? De pronto vemos acciones violentas de cualquier niño, no necesariamente con niños que pertenezcan al espectro. ¿Cómo les afecta a estos niños también ver estas acciones violentas? O sea, de verdad tenemos que ponernos en los zapatos de todos y de todas, y si los docentes no están preparados, y además, ojo, porque también nos llegaba el testimonio de docentes que nos decían, oye, nosotros hemos tratado de ponerle cariño, hacer el esfuerzo y todo, pero precisamente se corre la voz de que en ese colegio están haciendo las cosas bien y llegan todos los niños, y recordemos que en los últimos años ha habido además un sobrediagnóstico también, según postulan algunos. Imagínate la cantidad de niños con los que tienen que trabajar. O sea, antes hablábamos de que en las aulas trabajar con 45 niños es difícil. Imagínate trabajar, por ejemplo, en los PIE con 45 niños que además tienen capacidades y necesidades distintas. Y donde los profes diferenciales, los equipos de aula de los PIE tienen una cantidad de papeleos que cumplir, porque además el ministerio nos pide papeleo todo marzo, todo abril, todavía estamos en abril, ¿cierto? Rellenando papel y sin tratar de atender como corresponde a todos los y las estudiantes. Sí, así que es desafío ahí para todos, y paciencia y comprensión para los papás y las mamás también, ¿eh? Porque por de repente supuesto. se ponen a exigir, a pelear, y es como, bueno, pero si cuidado, se desregula. Tampoco es así la cosa. O sea, pongamos entre todos, digamos, un poquito de paciencia, creo yo, y de comprensión para apoyar al niño que se desregula y que necesita contención, pero también para apoyar a las personas que están en el entorno y que a lo mejor no saben y tienen que aprender cómo hacerlo. Y ahí
abogar, ¿cierto?, a la empatía por ambos lados, tanto de los papás como de la comunidad educativa. Absolutamente. Sí. Oye, qué interesante conversación, que recuerden, queda disponible en Spotify para que ustedes lo escuchen. Ya la vamos a conversar nosotros con nuestros amigos del Ministerio de Educación y de la subsecretaría. Eso, mira, y son tan cercanos. Para que lo vean, aquí está la cantidad de documentos de la ley de inclusión, la ley 20.609, el decreto 83, el decreto 67, la ley 20.422, los ajustes razonables que están en el formulario número 4 de la convención, bueno, y así un sinfín de cosas que deben los profesores, la comunidad educativa, apropiarse en cada comunidad. ADN.cl lo pueden ver. Exacto. Si no, le contamos El mamotreto que es un trajo Carolina. mamotreto como el Corán, más o menos, de tamaño. Oye, e invitarlos también a conocer la Fundación Liderazgo Chile, Flitch, porque ahí hay profesionales como Carolina que puede, además, preparar a otros profesionales para aportar precisamente en las aulas. A nivel nacional y, por supuesto, para América Latina. Hemos tenido la oportunidad también de estar trabajando con varios países en las temáticas de inclusión, así que les invitamos que nos puedan conocer. Tenemos una variedad de cursos desde la emocionalidad, el bienestar integral y todo. Así que le mando un saludo también a Ceci, al Arnaldo y a toda la gente que nos está escuchando en el día de hoy. Carolina Pizarro, profesora diferencial, mención en discapacidad intelectual y especializaciones en TEA de Flitch, ha estado con nosotros en este Ciudadano ADN. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes, gracias. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Ya no hay margen